Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Seguimos hablando sobre la terminal y hoy vamos a ver cómo podemos manejar archivos con un montón de datos, un poco de Big Data, análisis de datos incluso, directamente desde la terminal. Obviamente, como ya os comenté hace un par de vídeos anteriores, no vais a poder hacer nada que no podáis hacer con otros lenguajes de programación, como por ejemplo Python, e incluso dentro de Python tenéis un ecosistema inmenso de librerías en las que vais a poder hacer muchísimas más cosas que simplemente usando los comandos que tenemos aquí en la terminal. Pero bueno, a veces no tenemos acceso a Python, simplemente tenemos esta terminal, así que está bien pues saber cómo podemos hacer estas cosas, aunque sean un poco más sencillas, para trabajar con grandes volúmenes de datos o archivos de texto enormes y extraer siempre la información que nos interese, incluso algunas estadísticas sobre ellas. Obviamente, para poder hacer un manejo de datos, lo primero que necesitamos es una fuente de datos. Yo para ello lo que voy a utilizar es el log de un servidor que tengo en la oficina y puedo acceder directamente con este comando de aquí. SSH es el programa que nos sirve para conectarnos a servidores remotos. En este caso este es el nombre de mi servidor, que ya lo tengo configurado para poder acceder directamente usando solo el nombre. Y lo que voy a hacer es ejecutar este comando de aquí en el servidor. Como veis, esto me está devolviendo un montón de datos, un archivo de texto enorme. De hecho, lo voy a parar. Y por ejemplo, lo que quiero hacer es quedarme con simplemente las primeras líneas. Para eso puedo utilizar el comando head. En este caso me quedaré con las 10 primeras líneas, ¿vale? Acordaros del comando este pipe que ya vimos hace un par de vídeos, que lo que nos sirve es para combinar dos programas. En este caso, la salida de este programa de aquí se la enviará al programa head, al comando head, que básicamente lo que hace es quedarse con las primeras líneas que le digamos, en este caso 10. En este caso yo lo que quiero es hacer un poco un análisis de cómo se está la gente conectando a este servidor y para ello lo que voy a hacer es en todo el log del servidor buscar aquellas líneas que contengan la palabra SSH, que yo sé que entonces van a significar que son conexiones a mi servidor utilizando SSH como estoy haciendo yo ahora. Os recuerdo el comando grep que sirve precisamente para buscar dentro de archivos de texto pues el contenido que queráis, en este caso la palabra SSH, y además me voy a quedar con las 10 primeras líneas. Como veis ahora estas líneas de aquí pues contienen información sobre conexiones a mi servidor utilizando SSH. Este comando de aquí lo que está haciendo es devolverme todos los logs buscando lo que yo quiero y quedándose con las 10 primeras. Esto se puede mejorar un poco de la forma siguiente. ¿Entendéis esto lo que estoy haciendo? Va a ejecutar todo este comando directamente en el servidor. Así que en vez de enviarme todo el log a mi máquina en el que hago la búsqueda, va a hacer la búsqueda en el servidor y simplemente devolverme los resultados. Esto es simplemente pues para ahorrar tener que enviarme toda esa información un poco más performant. Aunque lo más inteligente es traernos del servidor aquello en lo que estamos interesados, en este caso del log, quedarnos con todas las líneas que contengan SSH y de aquellas que contengan la frase esta, el disconnected from, y esto lo vamos a guardar en local en un archivo log, de forma que vamos a tener aquí toda la información y ya a partir de ahora trabajamos directamente con este archivo en local en vez de tener que estar haciendo llamadas al servidor todo el rato, ¿vale? Esto tarda un poquito, así que paso ya a lo siguiente. Una vez descargado este archivo, como podéis ver, pues tenemos los logs y lo mismo. Si saco las 10 primeras líneas, esto es lo que tengo de aquí, ¿vale? Lo puedo hacer un poquito más pequeño para que lo veáis, que básicamente son las líneas que contienen todas las conexiones a este servidor, sobre las cuales pues nosotros ahora vamos a hacer un poco de análisis. Digamos que lo que quiero es quedarme con los usuarios que se están conectando a mi servidor. En este caso, en los 10 primeros, pues todos son root, pero bueno, podría haber diferentes usuarios. Para ello podemos ejecutar este comando de aquí, lo hago un poquito más grande, que lo que va a hacer es coger todo el contenido del log y lo que va a hacer es pasárselo a este programa set, que básicamente es un editor en la terminal. Si Vim era un editor de texto que nosotros podemos abrir en la terminal para trabajar con él, este editor de texto trabaja directamente sobre lo que le pasemos. En este caso, lo que sacamos del archivo anterior. Y aquí lo que vamos a hacer es sustituir todos los disconnected from por nada, por vacío. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es sacar esto del texto. Y de nuevo vamos a ver las primeras líneas. ¿Vale? Como veis es lo mismo que teníamos antes, pero todo este texto de aquí, es decir, todo lo que teníamos hasta el disconnected from, nos lo hemos cargado, de forma que simplemente tenemos esto de aquí. Lo que hemos utilizado como argumento para el comando set es lo que se conoce como una expresión regular o regex. Y esto es un concepto súper importante, así que vamos a dedicarle un momento para entenderlo bien. Voy a ejecutar este comando de aquí, que como veis pues simplemente estamos cogiendo la cadena de caracteres ABC
y se la estamos pasando al programa set. Y lo que vamos a hacer es sustituir todos los caracteres AB por nada. De forma que vamos a hacer lo mismo que hemos hecho antes, quitar. Sin embargo, solo hemos quitado la A, no hemos quitado la B. Y es porque como hemos utilizado estos cloudators, lo que estamos es sacando la A o la B lo primero que encontremos. Como lo primero que ha encontrado es la A, pues es lo que se ha cargado y la B la ha dejado. Para poder eliminar en este caso los dos caracteres tendremos que añadir una G al final, ¿vale? Esto lo que hará es no quedarse en lo primero que encuentre, sino repetirlo por todas las ocurrencias, en este caso que encuentre de A o de B. Antes lo que hemos hecho es quitar o la A o la B, pero si lo que quisiésemos es quitar exactamente la secuencia AB, tendríamos que ponerlo entre paréntesis. Como veis aquí, se ha cargado esta parte de aquí, la A y la B, y se ha quedado con el resto, la B, la A y la C. Y también podemos utilizar este tipo de modificadores, que en este caso lo que haría sería sustituir todas las ocurrencias que encontrase de AB o de AC. Y en este caso también además las haría todas las que encontrase en vez de quedarse en la primera. ¿Vale? Como veis, esto no lo cumple, esto sí, AB, por lo tanto lo quita. Y como esto de aquí también cumple, pues también la ha quitado y nos hemos quedado solo con la B. Volviendo al ejemplo que teníamos antes, en el que teníamos nuestro log, ¿vale? Si yo hago el cat del log y se lo paso al set, esta es la regex que estoy utilizando para extraer el nombre de usuario. Como veis es muy larga y tiene un montón de cosas. Tiene pues el asterisco, el punto asterisco para quedarse con todo hasta el disconnected from. Luego tenemos el invalid o authenticating. De aquí me quiero sacar el usuario y además con el símbolo de interrogación para luego poder acceder a este valor. Luego tenemos aquí varios números, la palabra port, también opcionalmente el preauth. Y en este caso me estoy quedando con el tercer argumento que tengamos entre paréntesis, que en este caso sería el que me interesa a mí, que es el user, ¿vale? Y ya estamos viendo los 10 primeros. Como veis aquí ya tenemos una lista con todos los usuarios que se han conectado al servidor. Esto sé que puede ser bastante complicado de entender de buenas a primeras. Ya veis que estas expresiones regulares pueden ser muy complicadas y pues no se entienden simplemente viéndolas. Así que os recomiendo mucho utilizar esta web de aquí para hacer vuestras regex. Se llama regex101.com y como veis podéis poner todos los strings que queráis de test y aquí podéis poner vuestra expresión regular y ver exactamente qué partes están entrando en juego, cómo funciona y obviamente probar que vuestra regex funcione y esté bien hecha. En este caso vamos a hacer el ejemplo para que lo podáis entender. Empezando por el principio, tenemos el punto asterisco disconnected from, ¿vale? Que como hemos dicho antes, hace referencia a que coja todo lo que sea desde el principio hasta disconnected from, ¿vale? Si yo le quito de aquí el asterisco, como veis, solo empieza a coger a partir del disconnected from. Con el asterisco es todo lo que haya hasta el disconnected from. Luego tenemos entre paréntesis el invalid o authenticating y eso lo que va a hacer es pillar exactamente esta palabra de aquí que viene después del disconnected from, que puede ser o invalid o authenticating. Y además con el símbolo de interrogación le estamos diciendo que es opcional. ¿Esto qué significa? Que si en una frase no estuviese, también seguiría funcionando sin problema. Sin embargo, si fuese otra palabra diferente, como veis aquí, ya la regex se rompe porque en este caso el argumento que a nosotros nos interesa, que es el nombre de usuario, lo estaría cogiendo mal. Estaría considerando que todo esto es nombre de usuario. Luego tenemos lo mismo entre paréntesis y con la interrogación para decir que es opcional, la palabra user, ¿vale? Que como veis es esto que está marcado en naranja. De nuevo, si yo vengo aquí y le quito el user, sigue funcionando la regex sin problema porque detecta que eso es opcional. Pero si yo le pongo otra cosa, falla, ¿vale? Me estaría pillando como nombre de usuario todo esto. Obviamente para que esto funcione, lo que viene del log tiene siempre que seguir esta misma estructura. Luego ya viene la parte de el nombre de usuario, que como veis está también entre paréntesis y con el punto asterisco para coger todo, porque no sabemos qué es lo que tenemos que coger, ¿vale? El punto hace referencia a caracteres y el asterisco pues todos los que sean. Quizá ahora vosotros os estaréis preguntando, entonces si le hemos puesto el asterisco, ¿por qué no está cogiendo hasta el final de la frase? Igual que aquí estaba cogiendo todo hasta el disconnected from. Y eso es porque a partir de aquí, todo lo que hemos definido en la regex tiene que machear exactamente lo que hay en la frase. Y es por eso que ponemos el símbolo del dólar al principio y también este símbolo de aquí, que me había olvidado, al principio. ¿Vale? De esta forma estamos diciendo que esta regex tiene que cumplir exactamente lo que nosotros esperamos. Ya lo que nos queda, que es toda esta parte de aquí, que sería coger el número de la IP, la palabra puerto, el número del puerto y luego este preauth de aquí, lo definimos de esta manera.
Con los claudators y los dígitos 0-9 le estamos diciendo que coja dígitos entre 0 y 9, todos los que encuentre, ¿vale? Y además van a estar separados por puntos. Y con el más le decimos que encuentre uno o más de estas recurrencias, ¿vale? Por eso es capaz de coger pues, el 202.4.19.44, porque son todo dígitos separados por puntos, todos los que sea. Luego vendrá la palabra port, que esto siempre es así, y luego vendrá tantos números entre 0 y 9 como encuentre, que es lo que viene determinado por el puerto. Y ya para acabar, pues entre paréntesis, de forma opcional, de nuevo tenemos esta palabra preauth, que además está entre claudators, y como los claudators se usan para significar cosas especiales en las regex, tenemos que poner la barra invertida, ¿no? Para escapar estos símbolos, para decir que los interprete literalmente como claudators. Y como es opcional, si esto lo quitamos, pues la regex seguirá funcionando sin problemas. Muy bien, pues ahora que ya hemos entendido un poco más esta regex y también habéis visto cómo podéis crear vuestras propias, vamos a sacar de todo el log el número total de usuarios, ¿vale? Para ello acordaros que lo anterior nos daba la lista de todos los usuarios y simplemente lo que tenemos es que contar cuántas líneas tenemos en este archivo. El programa o el comando wc pues es word count, cuéntame todas las palabras, en este caso con el "-l", para que cuente líneas. Como veis, tenemos 440.000 registros en este log. De todos estos registros estarán muchos nombres repetidos, si os acordáis del head, ¿vale? Todos estos eran roots. Entonces, si lo que queremos es sacar el número de usuarios únicos que han accedido a este usuario, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Para ello lo que vamos a hacer es usar el comando sort. Esto lo que hará será coger todos los nombres y ordenarlos alfabéticamente. Luego nos vamos a quedar con todos los valores únicos. Para eso vamos a utilizar el comando unique. Y de esto vamos a ver, por ejemplo, los 10 últimos. Como veis aquí tenemos una lista con todos los usuarios, en este caso los 10 últimos. Y ya que le hemos dicho al unique que nos cuente cuántos tenemos de cada uno, pues tenemos en una columna el número de veces que se ha conectado ese usuario y a la derecha el nombre de usuario. Ahora que hemos generado como una tabla, con la primera columna el número de veces y en la otra columna el nombre, podemos volver a ordenar, pero ahora diciendo que utilice el primer valor de la primera columna. Y de nuevo, si nos quedamos con los últimos, en este caso lo que vamos a obtener son aquellos usuarios que más veces se han conectado. Como veis, pues el root es el que más y estos son otros usuarios que se han conectado en menor ocurrencia. Para generar una lista con el nombre de estos usuarios, podemos ahora utilizar otro comando que se llama awk. Esto es muy parecido al set, el editor este que podemos utilizar directamente en la terminal, pero awk trabaja con datos tabulares. De esta manera vamos a quedarnos con la segunda columna, que es la que tiene los nombres, pero solo con los 10 más ocurrentes. Y por último, el comando paste lo que va a hacer es coger todos estos valores y juntarlos en una línea, en este caso separada por comas. Como veis aquí, pues tenemos una lista con todos los usuarios que más se han conectado a nuestro servidor. Si quisiésemos saber el número total de conexiones de estos usuarios, tendríamos que sumarlas, ¿vale? Para ello podemos utilizar el comando bc, que básicamente es una calculadora que funciona en la terminal. Como veis, con este comando le estamos pasando a la calculadora, al programa bc, el string 1 más 2 y nos devuelve el resultado de evaluar esta suma de aquí. En nuestro caso lo que queremos es quedarnos con la primera columna de lo que hemos generado antes, volver a juntarlo con el paste, pero ahora en vez de juntar con comas, juntar con el símbolo más. Esto lo que nos va a dar es lo que queremos sumar, todos los 10 usuarios más activos y el número correspondiente de conexiones. ¿Vale? Y ya por último, pues lo tenemos que evaluar con la calculadora. Este sería en nuestro caso el número de conexiones de los 10 usuarios más activos en nuestro servidor. Existen programas como por ejemplo el GNUplot que os permite generar gráficas directamente a partir de los valores que le paséis en la línea de comandos. Aquí no os lo puedo enseñar porque en el Windows no lo tengo configurado y no sé muy bien cómo hacerlo. Pero bueno, en el link que tenéis en la descripción veréis un ejemplo del comando que os podría generar esto en un sistema con Linux normal y corriente. Si habéis seguido un poco la actividad en mi canal y habéis visto pues, los vídeos de Python para análisis de datos y cosas así, veréis que lo que hemos hecho lo podríamos hacer perfectamente en Python, en un notebook, incluso de forma más sencilla y con muchas más librerías a nuestra disposición. Así que yo personalmente os recomiendo que utilicéis ese ecosistema si lo conocéis, ya que es mucho más potente. Pero bueno, también está bien conocer que se pueden hacer estas cosas directamente desde la terminal. Y esto es todo para este vídeo, nos vemos en el siguiente. ¡Chao!